Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me llamo Nastia y hoy voy a continuar mis videos casi cada diarios para todos quien quiera ayudarme en aprender español. Hoy voy a practicar tiempos pasados. Por eso decidí que os cuento sobre mi viaje a España y no solo no todo el viaje, porque este viaje, ah, en este viaje estuvimos ah, ah, durante unas semanas, pero os cuento sobre un viaje a Sierra Nevada. Sierra Nevada es un lugar, ah, pues es las montañas, son las montañas, cerca de Granada, una ciudad famosa de Andalucía. Y yo con mi amigo decidimos ir ahí para ver las montañas, porque en Rusia hay montañas, pero en San Petersburgo no, ninguna. Plana y llena, ah, no sé cómo decir, lugar totalmente plano. Y por eso en Sierra Nevada lo pasamos muy bien tiempo, no sé cómo decirlo. Pues hemos, ah, fuimos allí para 2 días. Fuimos desde Granada en el autobús. Ah, él nos ah, llevó a un pueblo pequeño de donde fuimos andando. Fuimos andando hasta la apertura, no sé, de, del, del, ah, del este viaje, pues de esta ruta que se llama Estrella de Vereda. No, Vereda de la Estrella. ¿Sí? Sí. Pues, y fuimos, subimos, nosotros subimos a las montañas. Unas vistas, desde miradores, eran fantásticos. Y fuimos bastante largo, durante, no sé, durante 6 o 7 horas. Y pues cruzamos río y después subimos en una altura bastante grande y después fuimos cerca de los barrancos grandes con este río que cruzamos antes, que habíamos cruzado antes. Y por fin llegamos a una cueva. Se llama cueva, pero de verdad no es una cueva real. Para todos quien va a ir a este lugar, os digo que no es cueva, es un es un piedra, es una piedra grande, pues sí, muy grande, que organiza esta cueva dentro de ella. Pero, y así pasamos noche. De verdad, yo pensé que en España, pensaba siempre que en España en mayo ya hace mucho calor y pues eso era
una falta fatal, porque especialmente en las montañas en mayo hace frío, hace muchísimo frío y no, de verdad, no, en aquella noche no pude dormir. Solo, no sé, dormí 2 o 3 horas y después ya me desperté y pues traté de, de, de no estar tan fría, pero solo organicé un fuego pequeño y eso me ayudó un poquito, pero un poquito. Y pues, pero la vista desde este lugar fue perfecta. A la vista a las montañas más grandes de España y de toda la península ibérica, sí, de todas se llama Mualsan, pues vale, y pues, fue magnífica. Y la próxima mañana, cuando volvimos más pronto como posible, porque hacía mucho frío, nos fuimos por la senda y nos bajamos y había un había nubo y todo era muy bonito, de verdad. Y nos encontramos con el cerdo salvaje, un pequeño cerdo en la senda y él claro que corrió más pronto posible de nosotros, pero lo vimos y sí, por fin tuvimos que ir rápidamente porque entendimos la misma entendimos en el fin que el único autobús que viene muy pronto y que él venía muy pronto y pues sí, casi corrimos hasta el autobús, pero lo entendimos en el cafetería muy bonita donde estuvimos para media hora tratando de hacer más de hacer menos de hacer más secos, sí, menos húmedos nuestras prendas de vestido, porque en la noche sí no dije a vosotros que en la noche había lluvia, que en la noche llovió y eso fue perfecto que dormimos en esta cueva. Y gracias a un hombre, a un viejo que nos dijo en el día anterior, que nos propuso dormir en esta cueva.
gracias a él muchísimo. Pues así voy a terminar, a acabar para hoy. Nosotros seguimos tomar el autobús a tiempo, pues éramos muy felices aquel tiempo y pues estuvimos sí, muy felices. Y pues vale, para hoy es todo. Gracias a todos. Espero a tus comentarios. Por favor, hacéis comentarios para mí y pues por favor digáisme dónde tengo errores. Dígad. Pues vale.